Ahora vamos a ver una pequeña cápsula con el coronel Muammar Gaddafi, el líder de Libia, para que ilustremos un poco lo que estamos conversando en esta mesa. Por favor. الشعب الليبي في هذه الحالة سيتجه وجهة واحدة، وهي مواجهة الاستعمار الجديد ومواجهة الإمبريالية، وتتضح الصورة أن هي في النهاية هي مؤامرة على ليبيا، عدوان على ليبيا، المقصود هو السيطرة على نفط ليبيا، على حرية ليبيا، على الأرض الليبية، على الشعب الليبي، وهذا يجعل الشعب الليبي كله يحمل السلاح سيقاتل. Como verán, el líder libio, él sí hace referencia al tema del imperialismo, al tema de una influencia externa en esto, pero sin duda pues él tiene en este momento la llave del petróleo, todavía ha recuperado creo que uno de los principales puertos de abastecimiento y de salida del petróleo de Libia. ¿Cómo sienten ustedes que va a evolucionar esta crisis libia y qué impacto va a tener sobre el mercado petrolero? Lourdes. Bueno, realmente en este momento es difícil saber a dónde va a llegar esta crisis. Por lo que se ha visto en los últimos días, Gaddafi está recuperando terreno y la oposición ha estado cada vez más limitada, ¿no? Y hemos visto toda esta situación donde no ha habido una intervención por parte de otros países para apoyar a las fuerzas rebeldes. Aquí el punto es que desde el punto de vista de las instalaciones petroleras pues sí han sido afectadas. ¿Qué tanto? Es algo que habrá que evaluar. Lo que sí es cierto es que en este momento los que están siendo más afectados por la falta de crudo libio, o podrían ser más afectados en el mediano plazo, son los europeos, porque sus refinerías consumen particularmente este crudo, que es muy ligero, es un crudo ligero, es un crudo dulce. Se puede sustituir hasta cierto punto, pero digamos ellos son realmente los grandes consumidores de este crudo, y ahí es donde les afecta. Juanjo, si un escenario potencial que puede haber es que a la luz de las masacres que está habiendo de su propia población civil, el bloque occidental decida no comprarle petróleo aunque se mantenga en el poder, como una forma de meter sanciones económicas en contra del régimen libio. Si esto sucediera así, ¿hay manera de compensar, de acuerdo a las reservas internacionales, la ausencia, digamos, del mercado de un país como Libia, o sería un problema mayor para el mundo? Yo creo que la experiencia que tiene el mercado petrolero en el éxito de embargos es bastante pobre, ¿no? Si bien hay una diferencia importante, ¿no? Lo que decía Lourdes del tipo de crudo y del efecto que tienen los diferenciales entre crudos y el margen de refinación, etcétera. En general, ¿no? Ajustando otra vez por calidad, pues el crudo es fungible. Entonces, en ese sentido, sale el que uno o un grupo de compradores trate de sacar del mercado a uno o un grupo de oferentes, pues no ha tenido éxito, y ciertamente hay miles de maneras ¿no? La experiencia ha sido que eso lo único que genera es pues mucho dinero para la gente que se encarga de cerrar esos arbitrajes. Entonces, yo creo que a final de cuentas ni siquiera en el corto plazo se vería un efecto importante. Más bien tendrían que ser, yo creo, medidas pues diferentes a embargos económicos en función de visto nada más la parte del crudo, ¿no? ¿Y cómo impacta o qué tipo de presión genera esta crisis del mundo árabe, por llamarla así, sobre países no árabes como Irán, como Venezuela, mismo México, como Indonesia, que son grandes productores de petróleo en el mundo y que, digamos, no entran en estos pactos o no necesariamente entran en estos pactos? ¿Qué presión le mete el hecho de que estén bajo convulsión este tipo de países? Bueno, por un lado, en el corto plazo sube, ¿no? Se tienen aumentos en precios como los que estamos viendo, y eso beneficia, ¿no? al resto de los productores. A lo largo del tiempo, pues estos aumentos muy importantes de precio pues implican, ¿no? de destrucción de demanda, y era lo que me refería antes, de que ni siquiera a los productores les conviene esos precios tan altos de manera sostenida, ¿no?
finalmente con las economías de tus compradores, de hecho. Sí, pues existen cada vez más incentivos en moverte una tecnología más eficiente, y una vez que te mueves una tecnología más eficiente, pues no hay vuelta atrás. Claro, ¿no? Entonces, de hecho, son no reversibles gran parte de estos efectos, ¿no? Y lo hemos visto en la historia, pues después de este tipo de crisis, pues los aumentos tan significativos en eficiencia de las diferentes economías, ¿no? Es el caso, perdón Lourdes, que te interrumpa, Juanjo, que me comentabas de que los canadienses en tiempos recientes incrementaron su producción, y en Alaska entiendo también, ¿o? Bueno, pero eso se dio por razones independientes de este asunto, sino que casualmente en este momento la producción canadiense fue superior a lo que estaba programado, y eso ayudó a compensar un poco que no hubiera una caída, digamos, importante en la oferta. Al contrario, la oferta de febrero del 2011 es superior a la que había en febrero del 2010 en el mercado. Yo creo que hay un punto bien importante que mencionaba Juan José hace un momento, que tiene que ver con cuáles son las implicaciones de esos altos precios del petróleo sobre la recuperación de la economía mundial y sobre la demanda en el largo plazo. Y aquí habría que agregar también la nueva variable de la situación en Japón, porque Japón obviamente es un importante consumidor de petróleo. Ahora con esta situación, con la crisis que se le ha venido, por un lado la crisis de las plantas nucleares, que va a hacer que busquen otras alternativas para poder complementar su oferta de electricidad, pero también no sabemos qué tanto esa variable de la situación de la economía japonesa vaya a impactar la demanda, ¿no? Entonces yo creo que en este momento tenemos dos factores de incertidumbre bastante grandes en el mercado, ¿no? Y está viendo, Juanjo, concertación para ir viendo un poco escenarios hacia adelante entre los principales productores del mundo. Mira, la concertación se da dentro de la OPEC, ¿no? O sea, aquí un punto es, en general es muy difícil ver países con excesos de capacidad, ¿no? O sea, que puedan darle vuelta a la llave, ¿no? Tradicionalmente ese ha sido Arabia y punto, ¿no? De hecho, ha tomado ese rol por razones políticas y siempre trata de tener un excedente de capacidad, y este excedente se dio a partir del 2008, tuvieron inversiones muy importantes y ahorita tienen ese excedente otra vez que está siendo absorbido, ¿no? El resto de los países en general, pues no inviertes en capacidad excedente que no vas a utilizar, que es muy cara, además, claro, sobre todo por el costo de no producirla, ¿no? El costo de oportunidad. Entonces, por otro lado, sí existe la parte de cuáles son los efectos a lo largo del tiempo en la demanda que estás destruyendo, que puedes afectar incluso el crecimiento o sustitución de tecnologías en un plazo un poco más largo. Y por otro lado, pues a precios altos se vuelven rentables también yacimientos que no eran de otra manera, ¿no? Sí vale la pena explotar. Ahí sí hablamos de las arenas de Canadá, ahí sí hablamos de otras, los pozos maduros, otras tecnologías que salen. Otro problema todavía más, otro aspecto todavía más para complicar la situación en el mediano plazo, es el potencial de producción de Libia es mucho más importante de lo que ahorita están produciendo, ¿no? Entonces ahí tienes abrir la llave en un momento dado. No, dentro de varios años, ¿no? O sea, tienes un efecto ahí por el estilo del Irak, ¿no? De que llevas muchos años de no aumentar la producción, ¿no? Tienes un potencial de producción mucho menor del que tendrías por los recursos y el costo potencial de extraer ese recurso. Y si tienes un cambio político, tienes un cambio de régimen, pues también eso te abre también al futuro, pues qué va a pasar con la producción, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos en un minuto.